Pues no hay casualidades. Esta enseñanza pues la tenía preparada hace 4 meses. Este, y va muy acorde con la última que vimos de los servidores. Bien, y voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes quisieron o tuvieron el sueño de ser un deportista de alto nivel? Como ese tipo de deportistas que salen en las revistas en las portadas de las revistas o en comerciales de televisión, ¿verdad? Fíjese, mi hermano, que llegar a ser un deportista de alto nivel implica una serie de sacrificios que no todos los jóvenes deportistas pueden o no todos quieren afrontar. Fíjese que la competencia en ese medio es muy dura. Y hacerle frente exige un alto grado de disciplina. Disciplina que pasa por dietas estrictas, intensas sesiones de entrenamiento y bueno, también sus correspondientes jornadas de descanso, ¿verdad? Porque el cuerpo pues también se tiene que recuperar, ¿verdad? De cuando le exiges mucho, pues se tiene que recuperar, ¿verdad? Y como consecuencia, los jóvenes deportistas a menudo tienden a renunciar, ¿verdad? A renunciar a pasar tiempo con sus amigos. Esa es una de las consecuencias, ¿verdad? De lo que te exige el deporte. A renunciar tal vez a pasar tiempo con sus familiares y en muchos casos también tienen que dejar a un lado los estudios. En definitiva, tienen que renunciar a llevar una vida normal, ¿verdad? Una vida como nosotros comúnmente la llevamos, ¿no? Que se nos hace fácil hacer cualquier cosa, ay, que hoy me desvelo, etcétera, ¿no? La realización de sus sueños, mi hermano, es su máxima recompensa, fíjese, junto con la satisfacción personal, ¿verdad? Que supone superar los distintos retos a los que tienen que hacerle frente, ¿verdad? Estas personas, los deportistas. Bien, pues de la misma manera, ¿verdad? Así como este tipo de deportistas, los cristianos deberían de anhelar servir a Dios, ¿verdad? Esa debería de ser su máxima recompensa, mi hermano. Pero igual que ser un deportista de alto nivel, el servicio a Dios tiene un precio que hay que estar dispuestos a pagar. Y el día de hoy vamos a ver lo que cuesta servir a Dios. Ese va a ser nuestro tema, lo que cuesta servir a Dios. Y vamos a tratar de desarrollar Romanos 5. Yo voy a leer del 2 al 5 en traducción viviente. Usted lo puede leer en la versión que tenga a la mano. Romanos 5 del 2 al 5. Dice la palabra de Dios, yo se los leo en traducción viviente. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y vamos a ver 4 puntos, mi hermano, sobre por qué servir a Dios y lo que cuesta servir a Dios, ¿verdad? Y nuestro primer punto comienza con una pregunta: ¿qué te mueve a servir a Dios? ¿Qué es lo que te mueve, mi hermano, a servir a Dios? Lo primero que tenemos que analizar, mis amados hermanos, lo que tenemos que analizar dentro de nosotros
es qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que nos impulsa o nos motiva a servir a Dios. Ese sería nuestro primer punto, ¿verdad? Que nos debería deberíamos de analizar. Fíjese, si su motivación es para llamar la atención de los demás, o es para recibir los aplausos, o para sentirse especial, o si espera obtener un lugar especial dentro de la congregación, mi hermano, siento decepcionarte, pero esas motivaciones no son las que busca Dios en un servidor, mi hermano. Y vamos a ver lo que dice Mateo respecto de esto. Mateo 6:1. Se los voy a leer, Reina Valera contemporánea. Dice la palabra: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Hay que tener mucho cuidado de no tener las motivaciones erróneas, mi hermano, porque el servir a Dios no es algo que se pueda tomar a la ligera. Hay quienes buscan servir a Dios porque sienten una falsa culpa, ¿verdad? Es decir, ellos desconfían de que el Señor ya les perdonó sus pecados y buscan justificarse a ellos mismos sirviendo a Dios, ¿verdad? Para borrar sus culpas, como si fuera una especie de penitencia, ¿verdad? Y eso es algo muy peligroso, porque la palabra de Dios nos enseña que hemos recibido el perdón de nuestros pecados solamente por la fe, ¿verdad? Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer le podemos añadir a esa salvación, ¿verdad? Así que hay que creerle a Dios, mi hermano, porque de lo contrario, entonces estaríamos tratando de alcanzar el perdón de nuestros pecados solamente por nuestras obras, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, con respecto de esto que estamos hablando. Efesios 2:8, Reina Valera. Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces vemos que no es por obras, ¿verdad? También en Colosenses 2:13 sigue hablando el apóstol Pablo. Yo se los voy a leer en lenguaje actual, Colosenses 2:13. Dice: antes ustedes estaban muertos, pero eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Wow. Y fíjese lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 1:9. Reina Valera. Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, si hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? Y nos hemos arrepentido, ¿verdad? Genuinamente, y creemos en que en que Dios resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ya somos salvos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero dice que debemos de creer. Y creer es tener la plena confianza de que Dios, es decir, Él es poderoso para para cumplir lo que prometió en su palabra. Y como Él ya me perdonó todas mis culpas, entonces ahora le sirvo yo en agradecimiento, ¿verdad? Esa, mi hermano, debería ser nuestra motivación para servirle. Y como segundo punto,
desarrollando la cita la primera cita, debido a nuestra fe. En el versículo 1 de la cita principal que leímos, dice que el apóstol Pablo, que debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio. Entonces, nosotros estamos en un lugar privilegiado, ¿verdad? Puesto que ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Qué grande privilegio, mi hermano. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios se humilló, ¿verdad?, a sí mismo y se hizo hombre, ¿verdad? Y se hizo igual a cada uno de sus criaturas, vaya. Esto para buscar reconciliarnos con Él, mi hermano. Es decir, que Él tomó la iniciativa porque nosotros no le estábamos buscando. Porque como acabamos de leer en Colosenses 2:13, nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, espiritualmente. Y pues un muerto no puede reaccionar. Pero Dios, siendo el ofendido, buscó hacer las paces con nosotros que éramos el ofensor, mi hermano. Fíjese qué grande privilegio. Y por la fe es que Dios nos otorga ese perdón inmerecido, mi hermano. Wow. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 en traducción viviente. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Wow, mi hermano. Wow, ¿no le da alegría, no le da confianza a esto, mi hermano? Nosotros teníamos una orden de aprehensión, mi hermano. Teníamos una orden de aprehensión y una orden de arresto, y el Señor la agarró y la puso en la cruz, mi hermano. Y ahí la clavó y cuando Él resucitó, mi hermano, ya quedó todo borrado. Y nuestra deuda quedó cancelada, mi hermano. Wow. En Hebreos 11:6. Nada más que todo esto, recuerde que es por fe, mi hermano. Hebreos 11:6, nueva traducción viviente. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pero entonces dijimos, es necesario tener fe, ¿verdad? Y bueno, pues a lo mejor alguno dirá, pues ¿qué es la fe? Ya todos conocemos el versículo de Hebreos 11, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la palabra fe aquí se tradujo del griego pistis, con acento en la i, pistis, así tal cual como se escucha. Y quiere decir persuasión, quiere decir credibilidad, también quiere decir moralmente, quiere decir convicción de la veracidad de Dios. Y específicamente, fíjese, confianza en Cristo para salvación. Eso es la fe. Es decir, que por haber confiado o por haber creído en Cristo para salvación, Dios nos otorga su perdón y nos hace coherederos con Cristo, mi hermano. Porque no solamente nos perdonó, nos borró nuestras culpas, sino que ahora también nos hizo coherederos con Cristo, mi hermano. Fíjese qué grande bendición, qué grande privilegio, mi hermano. Ahora estamos en un lugar privilegiado delante de Dios, ¿verdad? Porque como ya no somos deudores, porque el Señor borró toda nuestra cuenta pendiente, mi hermano, Él la puso en ceros completamente. Y ese es el mayor motivo que debe de movernos para servirle a Dios, mi hermano. Pero como dijimos, ¿verdad? Debemos tener fe. Fíjese, si es importante la fe. Adán y Eva dejaron de confiar en Dios, ¿verdad? Ellos perdieron la fe y por consecuencia le perdieron el respeto a Dios. Le explico por qué. Perdieron el respeto y ellos hicieron lo que quisieron, ¿verdad? Porque le perdieron la confianza al Todopoderoso, ¿verdad? Por eso
porque perdieron la fe, a ellos se les hizo fácil comer del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Le perdieron la fe a Dios, no le creyeron a Dios, ¿verdad? Y cuando el Señor les preguntó si habían comido del fruto que les había ordenado no comer, ellos en lugar de tomar una actitud de humillación, ¿qué comenzaron a hacer? Pues se comenzaron a buscar culpables, ¿no? Adán se volteó con la mujer y dijo, no, pues es que, Señor, la mujer que tú me diste. Y luego la mujer, no, pues la serpiente, lo malo que la serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Generalmente, hermanos, cuando nos llaman la atención por algo, por alguna situación, ¿verdad? O nos agarran, como dicen, con las manos en la masa, siempre buscamos un chivo expiatorio, siempre buscamos a quién echarle la culpa, ¿verdad? Con tal de no hacernos responsables por nuestras propias, por nuestra propia culpa. Lo mismo que los niños, por ejemplo, mis hermanos, cuando hacen algunas travesuras, digo, los que tienen más de uno, porque yo nomás tuve uno, ¿verdad? Pero los que tienen más de uno, cuando los agarras haciendo alguna travesura, ¿no? Llegas y les preguntas, ¿quién fue? Pero, no, él, no, él, y todos, y nomás, nunca sale el culpable, ¿no? Todos se echaron la culpa entre ellos y nunca salió el culpable. Así mismo, mi hermano. Ellos son un ejemplo de cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Nunca, por lo general, como regla general, nunca aceptamos nuestros errores, siempre buscamos un chivo expiatorio. Punto número 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Al igual que cualquier deporte o cualquier trabajo, ¿verdad? Cualquier empleo, el servicio a Dios tiene un precio que hay que estar dispuestos a pagar. Fíjese, no es porque Dios no la quiera poner difícil, mi hermano. No se trata de eso. Sino porque vivimos en un mundo que está lleno de maldad, gobernado por Satanás, ¿verdad? Quien busca a toda costa impedir que se expanda el evangelio de salvación, mi hermano. Por ese motivo es esta guerra espiritual con los hijos de Dios, mi hermano. No es porque Dios no la quiera poner difícil, es porque vamos en contra de la corriente de este mundo, mi hermano. Pero lo importante es cómo es que enfrentamos esas dificultades. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12, se los voy a leer en traducción viviente. Dice así la palabra. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ahí está bien claro, ¿verdad? El Señor no nos ha engañado, ¿verdad? Él nos dijo cuál sería el precio que tendríamos que pagar por seguirlo. Nosotros le servimos porque hemos creído, ¿verdad? Nosotros hemos calculado el costo y hemos decidido pagar el precio. Es por fe y porque estamos plenamente convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Fíjese, ¿se acuerdan de Esteban? Yo estoy seguro que todos aquí conocen la historia de Esteban. Esteban tuvo que pagar el precio por servir a Dios, mi hermano. No es Esteban, algún vecino de por aquí, no. Y vamos a ver una pequeña fracción de la historia de Esteban en Hechos 6:8, en Reina Valera. Hechos 6:8. Mientras lo busca, déjeme le doy un traguito al agua. Dice la palabra, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene,
de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: ese hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Fíjese, Esteban estaba siendo obediente a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, ¿verdad? Y que hacía grandes prodigios y señales, pero bueno, alguno diría, bueno, pero ¿qué pasó allí, verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó allí si él estaba haciendo la voluntad de Dios? Fíjese, mi hermano, esta era la primera salida a evangelizar de Esteban. Bueno, la primera, debut y despedida, ¿verdad? La primera y la última. Inmediatamente vinieron los problemas y con testigos falsos los llevaron al concilio usando las mismas mentiras que utilizaron con Jesús, ¿verdad? Fíjese, cuando comenzamos a servir a Dios, inmediatamente, mi hermano, no lo dude, va a haber oposición. Por eso, es decir, pero eso no nos debe de asustar, mi hermano. Siempre va a haber oposición, porque sabemos pues que estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? No le sorprenda, mi hermano, que cuando más nos involucremos en el servicio a Dios, es decir, entre más trabajemos para la obra de Dios, más y mayores van a ser los problemas que tendremos que enfrentar, mi hermano. Porque recuerde, mi hermano, esta guerra es una guerra sin cuartel. Y esta guerra no es contra la gente de allá afuera, mi hermano. Esta guerra es una guerra espiritual y el diablo va a utilizar a los más débiles en la fe, mi hermano. Él va a buscar a aquellos que andan con un pie adentro y con el otro pie afuera, mi hermano, para hacernos daño. Y esto es una llamada de atención muy importante, mi hermano. No flaquee, mi hermano. No deje de orar. No deje de estudiar la palabra de Dios, mi hermano. No deje de reunirse, mi hermano. ¿Para qué? Para que no se debilite espiritualmente. Porque si se debilita, mi hermano, el diablo la puede utilizar como herramienta para hacer piedra de tropiezo para otros, mis hermanos. Es un grave problema, mis hermanos, si nos dejamos de alimentar de la palabra de Dios. Si se fijan, mis hermanos, aquí Esteban lo atacaron los gentiles. No sé si lo notó. Perdón, no lo atacaron los gentiles, quiero decir, sino que eran los mismos miembros de la sinagoga, ¿verdad? Los que se suponía que eran los más entendidos en la palabra de Dios. De hecho, ahí dice, ¿verdad? Que dice que se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Fíjese, de las mismas sinagogas estaban atacando a Esteban. Los que se suponía pues eran los más entendidos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y también, pues aquí hay algo muy importante que hay que recalcar, que no todos los que dicen ser cristianos lo son, ¿verdad? Y que en las iglesias no todos los que asisten son hijos de Dios. Todos los que estamos aquí, pues sí, porque ya somos puro guerrero, ¿verdad? Recuerden que el Señor mismo dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos, mi hermano. ¿Y usted sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Fíjese, hay dos características, ¿verdad?, que las diferencian. Sí, la primera es que el trigo da mucho fruto, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el trigo? Bueno,
La espiga. No solo la espiga, sino toda la ramita. Ya que es como un popotito y arriba pues tiene la espiguita con todas las semillitas. Bien, la cizaña es exactamente igual, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? La única diferencia pues es que en las espiguitas pues no tiene semillitas. Entonces, no tiene fruto. Pero otra de las diferencias es de que como el trigo tiene tanto fruto y la varita es muy delgada y la semilla es muy pesada, entonces hace como esta posición como inclinándose al suelo, ¿no? Volteando siempre al suelo. A diferencia de la cizaña, que la cizaña como pues no tiene fruto, pues no pesa nada, ¿no? Y está erguida completamente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el verdadero cristiano se reconoce por sus frutos y por su humildad. No debe haber soberbia en el cristiano, porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Y bueno, resumiendo el pasaje de lo de Esteban, vemos que Esteban comienza a testificar, ¿verdad?, de que Jesucristo, a quien ellos habían matado, era el Mesías del que hablaba la palabra de Dios, es decir, de quien habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Pero como Esteban les estaba hablando la verdad, ¿verdad? Como les estaba hablando la verdad, pues eso los incomodó, ¿verdad? Dice la palabra, mejor dicho, dice por ahí un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Esa es otra nueva palabra. Entonces, como eso los incomodó, ellos se enfurecieron, ¿verdad? En contra de Esteban. Pero vamos a ver cuál fue la actitud que tomó Esteban ante esa situación. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 55 del mismo capítulo de Hechos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, es hasta el 60, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Esteban estaba confiando en Dios, ¿verdad? Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Por ese motivo, Dios le mostró los cielos abiertos para que se fortaleciera su fe en esos momentos, ¿verdad? Y por eso pudo entregar su vida y pedir, no solamente entregó su vida, sino pidió, ¿verdad?, por sus agresores cuando estaba siendo apedrado, ya cuando estaba en esa situación, él pidió por sus agresores al Padre, ¿verdad? Su vida estaba corriendo peligro, mi hermano. Pero si notan aquí, Esteban no renegó en ningún momento en contra de Dios. No, Señor, ¿por qué si yo estaba haciendo tu voluntad? Tampoco agarró y se puso a regresarle las pedradas a los que lo estaban apedreando, ¿verdad que no? No, mi hermano. O tampoco corrió. Al contrario, pidió al Padre que no le tomaran en cuenta eso que estaban haciendo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que tuvo que pagar Esteban por servir a Dios, mis hermanos. Pero bueno, no se me asusten. No todo son malas noticias. No todo es negativo tampoco, ¿verdad? Porque fíjese que Esteban ahora está gozándose en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17, y no es necesario que lo busque, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow.
Y Dios en su misericordia, fíjese, le mostró los cielos abiertos a Esteban para que se fortaleciera su fe, ¿verdad? Mostrándole a Esteban el premio que le aguardaba. Como diciéndole, mira, mijito, lo que te espera. Ay, chiquitito. Entonces le estaba mostrando, ¿verdad?, el premio que le aguardaba por entregar su vida. Por ese motivo, mis hermanos, Esteban se pudo entregar su vida y se fortaleció en grande manera, que incluso pidió por sus agresores, ¿verdad? Eso, mis amados hermanos, es vivir en el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 16, 24. Es un texto que ya todos nos lo sabemos. Mateo 16, 24. Reina Valera. Dice la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esteban se negó a sí mismo. A él no le importaron las consecuencias de hablar la verdad, mi hermano, y tuvo que pagar el precio con su vida. Siempre que hablemos la verdad, como les decía hace un momento, va a haber oposición, pero ese no debe de ser un motivo para asustarnos o para amedrentarnos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 10, 28, y no es necesario que lo busque, que no temamos al que puede matar al cuerpo, pero el alma no puede destruir. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3:13 al 14 voy a leer en Reina Valera. Dice la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mis hermanos, dice que somos bienaventurados si padecemos por causa de la justicia. Es decir, por causa del evangelio, ¿verdad? No porque si padecemos por causa de que nos metemos en un problema, pues es otra historia. Pero por causa del evangelio, dice la palabra de Dios, que somos bienaventurados. Vamos a ver otro ejemplo en el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Fíjese que el apóstol Pablo al principio era seguidor de la iglesia. De hecho, si se fijan, todo comenzó con Esteban, ¿verdad? Dice la palabra que Pablo estuvo presente, ¿verdad? Y estuvo consintiendo la muerte de Esteban. Eso fue lo que leímos en el versículo 58. Dice que a partir de ese momento, Pablo comenzó a perseguir a la iglesia por todo Jerusalén, ¿verdad? Pero no le bastó Jerusalén. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que vino al sumo sacerdote para pedirle cartas para ir a apresar a todos los cristianos en las sinagogas de Damasco. Y fue entonces, mis hermanos, cuando iba por el camino cerca de Damasco, yo sé que ya todos se saben la historia, el Señor se le apareció, ¿verdad?, en un resplandor, y Pablo cayó a tierra, ¿verdad? Dice también la palabra que en ese momento pues Pablo quedó ciego. Y ya todos conocemos el diálogo, ¿no? Dice que el Señor le dijo, pues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo ahí, pues ya humillado, dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya bueno, entonces el Señor le dijo que entrara a la ciudad, ¿verdad? Y que una persona que se llamaba Ananías iba a orar por él para que recobrara la vista. Y bueno, fue a partir de ese momento que el apóstol Pablo comenzó a servir a Dios. Fíjese, fue rapidísimo la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces fue que comenzó a predicar a Jesucristo. Y a partir de ese momento, mis amados hermanos, Pablo comenzó a pagar el precio por servir a Dios. Fíjese, la primera vez, dice que fue azotado y echado a cárcel, fue en Filipos, cuando echó fuera el espíritu de adivinación que tenía
una muchacha, dice en la Reina Valera. Dice la palabra que cada vez que pasaban por ahí, ¿verdad? Le salía esta muchacha al encuentro y empezaba a gritonear: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y todos los días, y cada vez que pasaban, y todos los días, hasta que un día ya se enfadó el apóstol, ¿verdad? Y reprendió el espíritu y lo echó fuera. Entonces sus amos se enojaron porque perdieron pues la fuente de sus ingresos. Imagínense, pues la divina les daba dividendos y pues ya no tenía ese espíritu de adivinación. Entonces ellos se enojaron y los llevaron ante las autoridades, ¿verdad? Y hicieron lo mismo que con el apóstol Esteban, acusándolos, ¿verdad? Del alboroto. Alborotadores. Y vamos a leer Hechos 16:22. Hechos 16:22 hasta el 24. Se los voy a leer en Reina Valera. Dice la palabra: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjese, el cepo, no sé cuántos de aquí han visto películas medievales y ese tipo de cosas. El cepo es un tronco, bueno, de hecho son dos, ¿no? Digamos que los dos troncos están unidos así y hay unas muescas en ambos lados para poder meter las extremidades ahí, ¿no? En algunos casos pues metían la cabeza y las manos así, bueno, pero aquí nada más eran los pies. Metían los pies en esas muescas, cerraban los dos lados de madera y tenían candados, ¿no? A los lados para que ya no se pudieran salir. La única manera de poderse escapar del cepo pues era mochando la extremidad, ¿verdad? Así. O teniendo la llave para abrir el candado. Esa era la única manera, ¿verdad?, de poderse liberar. Entonces, bueno, aquí podemos ver que el apóstol Pablo estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Porque de hecho, si recuerdan, Pablo fue quien evangelizó a la gran mayoría de los gentiles. Entonces alguno podría decir, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Verdad? Si Pablo estaba sirviendo a Dios, ¿por qué Dios no lo libró de la cárcel? ¿Y por qué no lo libró de que lo azotaran? Bueno, sabemos que Dios permite este tipo de situaciones primeramente para probar nuestra fe, ¿verdad? Pero Pablo sabía que el servir a Dios tenía consecuencias, porque nuestro Señor Jesucristo se lo advirtió a los apóstoles en su palabra, ¿verdad? Él les dijo que por causa de su nombre la gente los aborrecería, ¿verdad? Y que a muchos incluso los matarían. Y el apóstol Pablo estaba dispuesto a entregar su vida por Cristo. Y vamos a ver cuál fue la actitud del apóstol Pablo y de Silas, porque andaban juntos, ¿verdad?, ante esta situación. Vamos a seguir leyendo en Hechos 16:25. Dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si se fijan, mire, ellos no estaban todos así agüitados, ¿verdad?, todos cabizbajos. Ay, pero ¿por qué yo? No andaban entristecidos y lamentándose por lo que les había acontecido, y sí que estaban todos adoloridos, les dieron una buena fuetiza, ¿verdad? No, mi hermano, por el contrario, ellos estaban cantando himnos a Dios, fíjese, estaban cantando himnos a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Y digo adversas hablando humanamente, ¿verdad? Porque ellos decidieron adorar a Dios en ese momento, ¿verdad? En esa situación que aparentemente es adversa, porque ellos sabían, mis hermanos, ellos confiaban en que Dios tenía el control de la situación.
aunque en ese momento no lo pareciera, ¿verdad? Si siguen leyendo más adelante, que no lo vamos a leer ahora, vemos cuál era el propósito, ¿verdad? De esta situación por la que ellos pasaron. Se los dejo de tarea, pero también está en otra enseñanza más adelante. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo respecto de lo que son los problemas y todo este tipo de situaciones. Vamos a 2 de Corintios 11:24. Seguimos en Reina Valera, 2 de Corintios 11:24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pero fíjese, en hambre y sed, pues no que dicen que pare de sufrir. Mis hermanos, en la actualidad, las comodidades nos han hecho ser más fresas, ¿verdad? Nomás nos hacemos una cortadita, un arañoncito, ya estamos llorando. ¡Ay, que me duele! Al apóstol Pablo, nada de esto lo detuvo para servir a Dios, mis hermanos. A nosotros el día del seminario de servidores o en cualquier otro que se convoca, ¿verdad? Si está lloviendo, pues no venimos. O porque si tiene que ver algún familiar, pues no venimos. O si tiene algún asunto más importante, pues no venimos, ¿verdad? Y déjeme, le hago una pregunta, pero tampoco me la vaya a contestar. ¿Qué asunto más importante hay que hacer la voluntad de Dios? Llévesela para su casa, no me la vaya a contestar. Fíjese, muchos piensan que es demasiado exagerado, ¿verdad? Incluso algunos han dejado de venir porque dicen que solo los quieren tener bien controlados, ¿verdad? Esa es la apreciación de algunas personas y que he escuchado, ¿verdad? Que el pastor los quiere tener bien controlados, que no los dejan vivir su vida. Y déjeme hacerle otra pregunta, no me la vaya a contestar. Fíjese, ¿qué beneficio tiene el pastor o cualquier servidor, mi hermano? ¿Qué beneficio tiene, verdad, de que alguno de ustedes venga? No los estoy tratando mal, no se me vayan a agüitar, ¿verdad? Pero ¿qué beneficio tiene el pastor porque alguno venga? Y le voy a decir otra pregunta, igual no me la vaya a contestar. ¿Ustedes creen que el pastor no quisiera disfrutar su tiempo en compañía con su familia en lugar de estar aquí? Llévesela de tarea, ¿verdad? Yo pienso que sí, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Él está dispuesto a pagar el precio, ¿verdad? Por servir a Dios, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 11:32. Hasta el 33. 2 de Corintios 11:32 hasta el 33. Dice la palabra: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Perdón. 2 de Corintios 2:7 al 10. Perdón, 2 de Corintios 12:7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Fíjese lo que dice Hechos 20:24. Sigue hablando el apóstol Pablo. Hechos 20:24. Seguimos en Reina Valera. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo, por amor a Cristo, se gozaba en las debilidades y en las afrentas, se gozaba en las necesidades, se gozaba en las persecuciones y se gozaba en las angustias, en angustias. Pero ¿sabe por qué se podía gozar en todo esto, mi hermano? Porque él tenía puesta la mirada en la meta. Él tenía puesta la mirada en lo eterno, mi hermano. Es por eso que muchos no pueden y se les hace difícil, porque tienen la mirada puesta en las cosas de este mundo nada más, mi hermano. Seguimos leyendo en 2 de Corintios 4:17 lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4:17 hasta el 18. Seguimos en Reina Valera. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mis hermanos. Todo lo que hay, todo lo que vemos aquí se va a destruir, va a ser destruido, ¿verdad? Entonces las cosas que valen la pena, por las que vale la pena luchar, son por las eternas, mi hermano. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas, mi hermano. Seamos entonces como el apóstol Pablo, que tenía puesta su mirada en la meta. Mi hermano, le voy a hacer otra pregunta, pero no me voy a contestar. ¿Cómo reacciona usted cuando se encuentra en algún problema? ¿Comienza a renegar y decir, no, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No, Dios no me quiere. No, si Dios me quisiera, no me dejaría que me sucediera todo esto. O tal vez no dice eso, ¿verdad? Tal vez no reniega. Tal vez usted se siente autosuficiente. Tal vez usted comienza a buscar la solución por su propia cuenta, ¿verdad? A lo mejor piensa que su compadre le va a ayudar, le va a prestar, si tiene algún problema económico. O a lo mejor el amigo o el vecino, ¿verdad?, le va a ayudar para salir de la situación. O a lo mejor va y le pide ayuda al patrón, qué sé yo, mi hermano. En lugar de buscar la ayuda en el único que sí tiene poder para ayudarnos, mi hermano. Si usted es de los que actúan de esa manera, mi hermano, fíjese lo que dice el Señor. Y se va a escuchar fuerte, pero yo sé que aquí somos puros guerreros y si aguantamos vara. Dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5, se lo voy a leer en traducción viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Está fuerte. Debemos siempre depositar nuestra confianza en Dios, mi hermano.
Él es el único que tiene poder para ayudarnos, mi hermano, en medio de cualquier situación, ¿verdad?, en la que nosotros nos encontremos. No importa cuál. Solamente Él tiene poder para ayudarnos. Hermanos, cuando comenzamos a servir a Dios y cuando comenzamos a hacer su voluntad, siempre, como les dije, siempre va a haber oposición. Pero debemos de estar gozosos por haber sido contados por dignos cuando nos hagan mal por anunciar a Cristo o por hablar la verdad de Dios, mi hermano. Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo 3:2. Perdón, 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Ya casi terminamos, 30 minutos más. Segunda de Timoteo 3:12, en traducción viviente. Dice la palabra: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Ese es el precio que debemos de estar dispuestos a pagar, mis hermanos, si verdaderamente queremos servir a Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:9, vamos a regresarnos un capítulo. Segunda de Timoteo 2:9 hasta el 13, en traducción viviente. Dice: debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encarcelado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si esa traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Mis hermanos, si morimos por hacer la voluntad de Dios, dice aquí la palabra de Dios, que viviremos con Él. Wow. Si pasamos privaciones por causa del Evangelio, dice que reinaremos con Él. ¿Qué más motivación queremos para servirle y para pagar el precio por servirle, mi hermano? Y también tenemos el mayor y más grande y más sublime ejemplo de todos, mis hermanos, el de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Él tuvo que aprender a ser obediente y tuvo que pagar el precio por hacer la voluntad del Padre. Vayamos a Hebreos 5:8. Hebreos 5:8, Reina Valera. Dice la palabra: aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Cristo mismo tuvo que pagar el precio de servir a Dios. Él dice que padeció en carne propia vituperios, las burlas, los azotes, y por si fuera poco, mis hermanos, la crucifixión. Y todo esto, ¿por qué, mi hermano? Por amor a nosotros, mi hermano, por amor a usted y a mí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:14, no es necesario que lo busque, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constriñe se tradujo del griego sunejo, con acento en la E, sunejo. Y quiere decir sostener juntos, comprimir. Figurativamente quiere decir compeler, dejar perplejos, afligir y preocupar. En otras palabras, mi hermano, el amor de Cristo nos deja perplejos y nos obliga a hacer su voluntad. Fíjese lo que dice Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 en traducción viviente. Dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos
cuando pasamos por pruebas. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, mi hermano, pero dice que Él no pecó. Y como fue tentado en todo, Él conoce perfectamente nuestras debilidades, mis hermanos. Él sabe de qué pata cojeamos, pero Él puede ayudarnos cuando estamos en esos momentos de lucha, porque Él conoce nuestras debilidades, mi hermano. Ese es un gran motivo de confianza, mi hermano. Y punto número 4, me voy a ir un poquito más rapidito porque creo que se me está haciendo tarde. Y esa es la esperanza que no acabará en desilusión. Y vamos a ver Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 en traducción viviente. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Mis hermanos, el Señor nos llamó para que participemos de su gloria eterna. Dice que después que hayamos sufrido un poco de tiempo, nos restaurará, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Sabemos que vamos a sufrir por causa del Evangelio, mi hermano. Pero alguno podría decir, no, pues entonces, si voy a sufrir por seguir a Dios, pues mejor no le entro. Al cabo que así como estoy me va bien. Bueno, pues fíjese, aunque no siga a Dios y no obedezca sus mandamientos, de igual forma va a sufrir. Pero la diferencia es que a nosotros el Señor nos promete que después que hayamos sufrido un poco de tiempo, ¿cómo? Él nos restaurará, nos fortalecerá y nos afirmará, ¿verdad? Y nos sostendrá. Cuando dice un poco de tiempo se refiere a esta vida temporal, ¿verdad? Y si lo analizamos es un poco de tiempo, porque ¿qué son 80 años? O bueno, vamos a decir 100 años. O bueno, tuvo una muy buena vida, 120 años. ¿Qué son 120 años con toda la eternidad? Si se pone a analizarlo, mi hermano, se nos van a fundir los fusibles. Además, dice que Él nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por si eso fuera poco, mis hermanos, tenemos la bienaventurada esperanza que el día que muramos estaremos con Él por toda la eternidad. Misma que comienza desde este mismo momento, mis hermanos. Desde el momento que nacemos de nuevo, ya estamos gozando de la vida eterna, mi hermano. Entonces, no todo son malas noticias, ¿verdad? No todo es negativo, porque el Señor nos ha prometido que si perseveramos y si morimos a nuestros propios deseos, es decir, a nuestra carne, y tomamos nuestra cruz, Él estará con nosotros todos los días. Y vamos a leer lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33. Vamos a seguir en Reina Valera. Ya casi, así como dice el hermano Mario, 5 minutos más. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos de estar confiados, mis amados hermanos, puesto que Él ya venció el mundo cuando resucitó. Pero el no confiar en Dios es el peor de los pecados, mis hermanos. Pero el Señor nos pide que confiemos, porque Él nos dice la verdad, ¿verdad? Y sabemos que Él no es hombre para mentir, mi hermano. Vamos a Romanos 8:17. Romanos 8:17 al 19. Se los voy a leer en traducción viviente. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la iglesia, de la gloria de Dios, perdón. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar, ¿de qué? De su sufrimiento.
Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Si vamos a participar de la gloria de Dios, mis hermanos, es necesario que participemos de los sufrimientos, y esos sufrimientos que podamos padecer en esta vida, mis hermanos, no se compararán en nada con la gloria que el Señor nos revelará, mi hermano. Le puedo asegurar que lo que el Señor nos tiene preparados para la otra vida, mis hermanos, superará con creces nuestras más altas expectativas, mi hermano. Y si pensamos en la meta como lo hacía el apóstol Pablo, entonces podemos decir las mismas palabras que dijo en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Entonces, mis amados hermanos, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sirvamos a Cristo, despreciando aún nuestra propia vida, mis hermanos, haciendo a un lado nuestros propios anhelos con tal de hacer la voluntad de Dios, sabiendo y confiando, mi hermano, en que en aquel día el Señor nos recompensará grandemente por haber sido fieles a Él. Wow. Oremos, mi hermano. Cierre sus ojos. Y mientras ora, voy a leerle este versículo, Lucas 9:26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, o más que a su madre, más que a su esposa, más que a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre bueno, porque has hablado, Señor, a tu iglesia, mi Señor amado. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan grande, mi Dios, de poder servirte. Señor, de poder acercarnos hasta tu misma presencia, mi Señor, para agradecerte, para adorarte, mi Señor, para bendecir tu nombre, Padre. Padre, el día de hoy, mi Señor, estamos dispuestos, mi Señor, a entregar nuestras propias vidas, mi Señor, para servirte, Padre. Ya hemos calculado el costo, mi Señor, y estamos dispuestos a pagar el precio, Padre. Ayúdanos, Señor, en este día a día, Señor, en este caminar, Padre. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre. Y ayúdanos, mi Señor, a seguir en tus caminos y a seguir avanzando, mi Señor, en este día a día, en este caminar, Señor, en tus caminos. Nos ponemos en tus manos, mi Señor bendito. Sigue, Señor, obrando nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.